El tema del cual vamos a hablar hoy es el tema del diálogo, un tema que tiene una amplísima trayectoria en la filosofía desde los griegos. Sin embargo, hoy nos vamos a referir al diálogo en educación y concretamente al diálogo como la propuesta pedagógica de la educación popular. Por eso vamos a iniciar haciendo referencia a los planteamientos de Freire. Yo tenía aquí un libro que es tan viejo como quien les habla, en donde él en la pedagogía del oprimido le dedica 2 capítulos al tema del diálogo. El primero habla de la dialogicidad, esencia de la educación como práctica de la libertad, y en ese capítulo va a ligar el diálogo a la investigación, y en el segundo va a contraponer el diálogo y el antidiálogo. En educación como práctica de la libertad, él decía que el diálogo se daba entre A y B en una relación horizontal, y apelando a una expresión de Jasper decía que se daba en una matriz de criticidad y generaba criticidad. Él, y además decía en esta primera obra, decía que el diálogo se daba, para hacer el diálogo se requerían pues, virtudes como la fe, la esperanza, el amor, la confianza, ponía como unas condiciones para poder dialogar. Esto llevó en esa primera propuesta de él a que se le criticara uno que no tenía en el diálogo, justamente en esas relaciones no eran relaciones de igualdad, que todo diálogo está acusado por relaciones de poder, y que además como que obviaba o se le olvidaba, o no planteaba en ese momento por lo menos lo que eran las causas estructurales de la desigualdad. Creo yo que sin embargo pues fue obviamente un avance frente a la propuesta anterior puramente instruccionista, una alfabetización en concreto que no tenía en cuenta la realidad, que menos la investigación. Entonces realmente fue un avance, aunque obviamente hay crítica respecto a eso. Creo que Germán tiene una crítica también, o por lo menos una anotación. Ya. Sí, la pregunta es hasta dónde esas reflexiones sobre el diálogo se utilizaron en la educación popular para el trabajo concreto, para el trabajo pedagógico. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Máxime que como anotaba Lola, esa enunciación de diálogo está empapada de serias distorsiones, por ejemplo, la distorsión de concientización. Entonces, el diálogo es para concientizar, para llevarle la buena conciencia al otro que tiene una mala conciencia. Pues, ¿qué tipo de diálogo estamos hablando? ¿Ya? Yo creo que hay también cosas, por ejemplo, en la alfabetización misma, que él pretendía la investigación, la interdisciplinariedad y todo eso. Sin embargo, el diálogo en la alfabetización en algunos casos resultó siendo un paso didáctico, ¿verdad? Con lo cual se mataba toda esa relación que él pretendía que se diera de principio a fin. Claro. Entonces ha tenido también en él unos vacíos, y también en los que hemos hecho educación y alfabetización en concreto, pues algunas desviaciones, Claro, ya en la práctica. Yo no sé si pudiéramos hablar un poco del nombre mismo del diálogo, porque Freire hablaba del diálogo. Después hablamos de diálogo de saberes, ¿verdad? Que la crítica que se hizo en el diálogo no se da solo en el campo del saber, es decir, no se reduce a lo puramente racional, argumental, sino que tiene otro tipo de componentes estéticos, éticos, ambientales, contextuales. Y entonces se dijo que se pasó a un concepto de diálogo cultural, en tanto la cultura es un término mucho más amplio. Es el ámbito en el cual se dan los diálogos, y también se habló de negociación cultural como un elemento quizá más hacia lo político, y que tiene que ver con uno de los componentes del diálogo, ¿no? La negociación, se habló de negociación cultural. Entonces ha tenido también como un cambio en las mismas denominaciones que corresponden a apreciaciones, a desarrollos que el mismo tema ha tenido en el campo. Nosotros publicamos un aportes, el número 33,
que es bastante diciente su título. Se llama Del mesianismo y el populismo al diálogo de saberes. O sea, tratábamos de obviar dos ismos, mesianismo y populismo, a través de lo que podríamos llamarse el diálogo de saberes. Sin embargo, como anota Lola, ese concepto de diálogo de saberes resultó muy corto porque era eminentemente una inercia de la modernidad. O sea, era el ser humano reducido a lo cognitivo, que es una herencia fundamentalmente que se expresa en todos los piagetianos. Pero gradualmente son 20 años. Además en relación con otros aportes de otras disciplinas. Claro, es precisamente el diálogo con otras disciplinas, como la comunicación o la antropología, lo que evidencia que se tiene que hablar es de un diálogo cultural. Pero mire, nosotros empezamos hablando de diálogo de saberes. Y hablando de esa, es decir, porque un planteamiento no se enriquece porque se siga moviendo o profundizando sobre él mismo, sino en la medida en que está en condiciones de desplazarse y enriquecerse con otros planteamientos. Yo creo que uno de los, digamos, de los aportes más significativos en este campo ha sido el de la psicología, ¿cierto? Sí, particularmente, o sea, allí hay una serie de autores que no tienen, digamos, en primera instancia nada que ver con las corrientes hegemónicas de la época dentro de la educación popular, que era el marxismo, como Piaget, Bachelard, el mismo Vygotsky, que a pesar de ser ruso, pues no tiene nada que ver con Marx, que lo que ponen de presente es como una epistemología del sujeto, que evidencia que el sujeto es un sujeto que posee una serie de saberes, de conocimientos previos, de ideas previas, y que lo que viene de afuera tiene que entrar a acomodarse a esas estructuras previas. Claro, esta concepción de idea, de preconcepción, es muy afinada por otras ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, la sociología habla de representación social, o se habla también de imaginarios que van acercándonos precisamente a una idea que va más allá de los saberes. Se dice que la educación justamente tiene que ver con el campo de la representación, es decir, vienen a adquirir una preponderancia en la reflexión, ¿no? A medida que se van presentando. Hay otra, creo yo que hay un aporte también en términos de lo cultural, y este es de la antropología, considerar que no hay culturas superiores ni inferiores, sino culturas diferentes, ¿no? Que eso hace posible que el acercamiento al otro, como una persona que tiene también sus valores, tiene también su desarrollo, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me sirvió mucho el asunto de la lectura de Brunner, Jerome Brunner tal vez, sobre la significación y todo lo que él planteaba en algún momento dado, por lo menos a mí me sirvió también muchísimo. Y después esto de la significación, la resignificación que se va dando con las teorías de la comunicación. ¿Quién era el que hablaba de Martín Barbero? Humberto Eco. Exacto. Yo creo que ahí nos fuimos enriqueciendo con todas esas posturas, también con distintos autores en su momento. Yo recuerdo que el planteamiento, por ejemplo, de Foucault, que decía que el conocimiento tiene que ver más con el poder que con la verdad, en la parte más política, digamos, ¿no? El asunto también el asunto de posterior, lo de las inteligencias múltiples, lo de la inteligencia emocional, pues son cosas que vienen a enriquecer el planteamiento y que justamente lo que hace ver es que es una propuesta que históricamente se ha venido construyendo y se seguirá construyendo, obviamente. Yo creo que también en nuestro medio ha habido aportes significativos, personas que yo recuerdo que en este aporte que había otro que Germán mostraba,
Pues aquí, por ejemplo, y en otros momentos. En el diálogo en la educación, Sí, que es mucho más reciente, sí. es el número 53. Y ahí, por ejemplo, estaban los aportes de Alfredo Giso, de Marco Raúl, de otras personas. Marco Raúl Mejía, de otras personas que han obviamente aportado muy significativamente, no solo acá, sino en América Latina, que Rodríguez Brandao, que bueno, Corallo, varias personas que mejor yo no creo que mejor ni seguir en eso porque se nos van a quedar personas por fuera que seguramente han sido han dado aportes muy valiosos. Se han hecho investigaciones, lo último yo vi una investigación hecha en Bolivia sobre este diálogo en el campo del diálogo cultural, que allá por las mismas condiciones que se dan allá, pues tiene una significación muy importante. Creo que es un tema que a nivel de América Latina, seguramente en otros campos, en otras latitudes, también se ha venido profundizando y ampliando. Ahí habría como un par de cositas que agregar, quizás. Lo primero es que con este recuento abuelo de pájaro, lo que estamos señalando quizás es que al tema del diálogo han aportado muy diversas disciplinas, lo que rompe un poco... Y autores. Obvio. Lo que rompe un poco con el complejo de Adán que tuvimos muchos años en educación popular, es que todo había que inventarlo, que nada de lo que se planteaba, sobre todo que circulaba, por ejemplo, dentro de la escuela formal, era válido, que eso no tenía nada que ver con la educación popular. Y en segundo lugar, que el diálogo tiene una serie de sobresimplificaciones muy frecuentes e inclusive muy actuales, porque se ha vuelto un cliché, pero cuando uno lo va a mirar despacio con lupa, se da cuenta que es lo más antidialógico del mundo. Yo siempre cuento una anécdota simpaticísima. Cuando yo tomé el primer curso de Freire, que se dictó en Colombia, tuvimos una charla de Joao Bosco Pinto sobre el diálogo, ahí en el ICASIRA de la Universidad Nacional. Y Joao empezó a hablar del diálogo a las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana hicimos un descanso para tomar un tinto y cuando regresamos a las 11:30, Joao siguió hablando del diálogo hasta la 1 de la tarde. Entonces él habló en un monólogo sobre 3 o 4 horas un monólogo sobre el diálogo. Sí. Bueno, pues esa contradicción yo creo que en los cursos la tenemos casi siempre, pero si estamos hablando es muy vigente, ¿no? Hablando sobre el diálogo. Primero, el diálogo como monólogo que se traduce en dos corrientes, o que se vuelve yuxtaposición sobre el saber que se posee antes, sobre la mentalidad que se tiene previa, se sobrepone, o algo que es menos evidente, pero que también se da, que es la de arrasamiento, sustitución. Se trata de sustituir para poder... Como erradicar. Sí, para poder el otro tiene. Insertar, incluir una nueva versión. Yo tengo un ejemplo de esto de la juxtaposición, pues muchos, pero digamos como para ilustrar un poco. Recuerdo que en Bosa, en el nocturno, en uno de los cursos de nocturno, una alfabetizadora preparó muy bien, muy críticamente el tema de la conquista, de la colonia, pues que la invasión, que el asunto del genocidio, todo este tipo de cosas que se ven desde otro ángulo, ¿no? Y ella realmente preparó muy bien su clase, la dictó. Y todos muy complacidos. Como al cabo de un mes ella fue a preguntar, obviamente a hacer la evaluación sobre este tema, y la gente resultó diciendo pues lo mismo que había oído en la educación tradicional y lo que le llegaba por los medios de comunicación. Es decir, por una buena
al no tener en cuenta qué estaba pensando la gente y pensar esto en esto que decía Germán de la justaposición, pues a la hora de la hora la gente queda con lo que ha tenido siempre. Una buena exposición no iba a desbaratar lo que le había recibido por la escuela y los medios de comunicación. Bueno, yo creo que pues en yo agregaría una cosa. Dentro de la línea de aportes, nosotros sacamos un aportes que se llama Constructivismo y Didáctica, donde hay un artículo mío que se llama El constructivismo al diálogo cultural. ¿Por qué me parece importante señalarlo? Porque el constructivismo, que es como la versión pedagógica de todas las ideas piagetianas, parte de que hay que partir del reconocimiento de los otros. Pero una vez que se reconoce ese conocimiento, lo que hay que hacer es ponerlo en crisis a través de desequilibrios permanentes hasta que llegue a adquirir la versión oficial, hegemónica, más actualizada. O sea, el videoconstructivismo jugó un papel muy importante porque realmente fue el que demostró de forma contundente, ya no solamente con planteamientos conceptuales, sino con experimentos, que pasaba lo que pasaba Lola, lo que dice Lola, ¿no? Usted podía echar un discurso muy bien armado, pero finalmente permanecían las ideas iniciales. Si usted no trabajaba sobre esas ideas iniciales, era muy difícil. Bueno, pero entonces nosotros en este aportes lo que hacemos es una ruptura. Así como aquí hacemos una ruptura con el mesianismo y el populismo, en ese aporte hacemos una ruptura con el constructivismo, en el sentido de que quizás para la escuela de niños, pues si un niño dice que las estrellas salen de noche porque el sol las quema de día, y esa idea habría eventualmente que extirparla y sustituirla pues en el caso de los adultos la cosa es a otro precio. O sea, el adulto llega con unas ideas construidas en su relación con el mundo, con su práctica social, y extirparlas no solamente no es fácil, sino que además a veces no tiene sentido porque son muy valiosas. Lo que hay que hacer es hacer un diálogo con esas ideas, no una extirpación. Pero nos costó mucho tiempo poder conceptualmente hacer una ruptura con el constructivismo. Pero a mí me parece que pudiésemos pasar como algunos elementos que puedan ilustrar también cómo se ha venido manejando esto en la práctica. Que ya dijimos que sí, nos hemos aproximado, hemos hecho reflexiones, se han publicado cosas, pero creo que los ejemplos pueden ser muy valiosos para plantear también cómo se trabaja, qué potencialidades encontramos, como también qué límites, ¿no?, hemos tenido en el trabajo. Hay un ejemplo que Germán, que es matemático, obviamente lo presenta como debe ser, y es el caso de la matemática. Es decir, también una cuestión que yo quisiera señalar es cómo volver los problemas que uno encuentra en la práctica, volverlos tema de investigación. En mi caso, formaba alfabetizadores y voz en un sitio cercano a Cora Bastos, y los jóvenes llegaban más interesados en la matemática que en la lectoescritura, pero desertaban o se desesperaban porque sumando y restando mejor que la calculadora, a la hora de la enseñanza la cosa no funcionaba. Y un trabajo que orientó Germán, y donde yo me sumé a eso también, pues nos dio muchas luces para afrontar esta situación. Yo creo que ese es un ejemplo muy diciente. Sí, es una investigación, un trabajo que lo que hace es recuperar las formas de operar del adulto analfabeta, porque encontramos que el adulto, aunque no supiera escribir letras ni números, tenía
una habilidad enorme en la resta y la escritura, en la aritmética, en las operaciones básicas. Por una sencilla razón: si no fuese así, él perecía socialmente, porque lo engañaban cuando iba a comprar y lo engañaban cuando iba a vender. Entonces él en la vida había aprendido empíricamente las operaciones básicas. Entonces realizamos una investigación que nos mostraba que había unos procedimientos, unos algoritmos que eran muy diferentes a los que se llevaban a cabo en la escuela, ¿sí? Tenemos un ejemplo escrito que ahorita iremos a filmar, y es el ejemplo de la resta. Pero yo quisiera como, plantear antes, estaba el problema de la suma. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba Germán orientando este trabajo, entonces yo me iba con la grabadora y le preguntaba a los analfabetas, les decía, ¿cómo suman allá en la mente 12 más 15? Entonces ellos me decían, pues primero juntamos 10 y 10 y luego 2 y 5. Y claro, esta manera de asociar, de sumar de manera asociativa, pues contrariaba la lógica de la enseñanza, porque nosotros empezábamos 12 más 15 y empezaban por 5 y 2. Se sumaba en la escuela, se suma primero las unidades y después las decenas, después las centenas. O sea, se sumaba de lo chiquito a lo grande. Ajá. Mientras que en el cálculo mental se hace al revés. Se suman los números grandes y después se suman los números chiquitos. Sí, yo creo que sí, realmente el ejemplo más diciente de esto es el de la resta. La resta es muy linda, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se calcula 100 menos 28? Entonces, pues, el adulto... Hágalo conmigo, es decir, ¿cómo? Si yo tengo que pagar, ¿cómo es la cuestión? Usted me paga con un billete de 100, 28 pesos. ¿Y yo cómo hago para devolverle? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Entonces generalmente yo digo, me pagó 28, 2 para 30, ¿verdad? Como las monedas y el sistema de comercio tiene tanto que ver, entonces yo diría 2 para 30, 20 para 50 y 50 para 100. Eso. Es más o menos lo que se hace en términos lo que hacen no es una resta, sino es un complemento. Busca lo que le hace falta a 28 para llegar a ser a 100. Y esos resultados parciales los suma. Pero entonces es completamente distinto a cómo se enseña. Ese horror de que le presto y que le quedo debiendo, eso es una tortura. Pues mire usted, 100 menos 28 sería 8 a 0. Que se convierte en 10 y que le queda debiendo y que le presto. Tiene que prestarle uno al vecino, no. Pero el vecino está en la olla y entonces tiene que prestarle. Esto se vuelve un galimatías impresionante. Ese es un ejercicio que empieza entonces recuperando los procedimientos mentales de los adultos analfabetas, pero que no se queda en la admiración y en la dignificación de ese pensamiento, sino que reconoce sus limitaciones. Y entonces una de las limitaciones grandes es precisamente la falta de escritura. Todo lo hace en la cabeza. Y cuando esas operaciones son muy grandes, va a una plaza de mercado y ya son tomates y papas y cebolla y piñas y... Bueno, ya tiene la calculadora ahora ya. Sí. No, la calculadora hoy día, ¿no? Sí. Hoy día. Pero no sé, cuando lo hacen en un semáforo y está vendiendo frutas, pues no puede sacar la calculadora. Porque lo agarra una tractomula, ¿no? O se la roban. O se la roban. Entonces la carga de memoria es muy alta y él necesita optimizar con la escritura. Entonces nosotros lo que hicimos fue, creamos una escritura, pero no le enseñamos a escribir como se escribe corrientemente, sino una escritura que expresara el algoritmo
o correspondiente a su proceso mental. Y buscamos, no inicialmente, porque hubo un poco de mitificación inicial, pero con el tiempo llegamos a buscar, además, una escritura que pudiera hacer puentes con las escrituras hegemónicas, que son escrituras posicionales, donde un 2 puede significar 2 o 20 o 200 o 2000, de acuerdo a donde esté. Entonces, es un ejemplo concreto de cómo se hace un diálogo de verdad, ¿no? No es que cómo está Juan, qué cosas compró hoy, y muy bien, maravilloso, y entonces ahora sí lo voy a enseñar a sumar. No, es una investigación previa, que eso es un requisito para poder dialogar, y una postura donde realmente, en este caso, ambos tienen que aprender y ambos tienen que enseñar, el educador y el educando. Esto va en el campo de saberes y de prácticas. Pero yo quisiera plantear un ejercicio, ¿no? Una investigación que se hizo en la pedagógica en el marco del diálogo cultural. Había una de las estudiantes, era profesora y tenía niños con síndrome de Down. Y entonces se hizo el planteamiento de recoger sus saberes, sus prácticas, que encuentran unas cosas así como insólitas. Y para luego pues ver cómo se podía avanzar en el conocimiento que debieran tener las madres frente a este caso. En esa primera parte de indagación hubo algo muy particular, y era que, claro, como estudiantes y como maestros y como profesores, pues estábamos pensando en el ámbito del saber, es decir, cómo el asunto de que había que tener en cuenta enseñar todo esto de los cromosomas y del azar genético y toda esa cuestión. Pero resulta que al tratar de indagar sobre las prácticas y demás, lo que se vio fue una desestabilización emocional de las mujeres muy fuerte. Es decir, la mayoría se sentían culpables, habían apelado a todo lo habido y por haber. Entonces, como que lo cognitivo no alcanzaba a contrarrestar lo que ellas estaban sintiendo. Y si bien en el campo del diálogo se decía de la conflictuación, de la desestabilización cognitiva y demás, sin embargo el problema afectivo, emocional allí era sumamente fuerte. Pongo este caso extremo porque también en todo diálogo hay un componente afectivo, emocional, que forma parte del proceso. Pero quizá lo ubico para resaltar la importancia de estos aspectos, ¿no? Que el asunto no es solamente cognitivo, sino que en ello, y sobre todo en algunos temas o problemas, puede haber aspectos afectivos y emocionales muy fuertes que hay que también saber cómo se trabajan, ¿no? Porque no se trata de desestabilizar para dejar a la persona desestabilizada, sino cómo entrar a dar elementos que permitan que el proceso continúe hacia apropiación de nuevos saberes, nuevas conductas y demás, ¿no? Claro, así como se evoluciona del diálogo de saberes al diálogo de culturas, del diálogo cognitivo de saberes a un diálogo integral donde aparece lo cognitivo, pero aparece lo afectivo. Yo recuerdo en algún ejercicio que sea ya no tan tremendo como el que menciona Lola, sino esto era con recibos de la luz o del agua. A nosotros también es emocional, a uno muy costoso. Claro. ¿Cómo no le van a despertar a una emoción? Cuando se habla de esos temas, en un proyecto que hicimos con veedurías juveniles, pues la gente lo primero que tiene es que echar unos madrazos frente a las instituciones, porque estaba pagando 200 o 2.000 pesos y le llegó por 2.000 pesos. Por 500, por 200. Le llegó por 2 millones de pesos. Entonces le dicen, sí señora, nosotros le arreglamos el entuerto, pero primero pague lo que salió el recibo. Pero yo ¿de dónde voy a sacar 2 millones? ¿Sí? O me llegaron llamadas a Hong Kong y yo no llamo ni a Suacha, solamente hago llamadas en Bogotá. Entonces ahí tiene que haber, estar presente la rabia, el malestar, para
concomitante con el análisis de y tratando de dialogar con el otro. Yo quisiera referirme a al componente más pedagógico en el diálogo, a propósito de una experiencia. Es decir, cómo se generan condiciones y cómo se lleva adelante el proceso de diálogo. Hay una cosa muy importante y es la generación de un espacio de confianza para que las personas hablen, se expresen, den su opinión respecto a lo que se está trabajando. Eso es muy importante, ese espacio. Pero resulta también que uno debe estar pendiente de cómo se va dando el proceso. Entonces, el permitir que las personas expresen lo que piensan, las experiencias que tienen y demás. Que haya ese primer nivel de explicitación. Y que ese primer nivel de explicitación lleva a una contrastación entre las diversas posiciones, las distintas versiones. Entonces, el paso de la explicitación a la contrastación, porque la contrastación es la que permite moverse de donde uno está, y es fundamentalmente la que permite el proceso de descentración, que yo vaya más allá de los límites cognitivos y afectivos, y es lo que permite el conocimiento. Entonces, ¿cómo lograr esos procesos más pedagógicos de explicitación, contrastación, descentración, para que realmente nos podamos mover en esos campos? Porque de lo contrario pues quedaríamos o en narrativas o en explicitaciones, pero el proceso realmente de partir de lo que la persona tiene para ver hasta dónde va a llegar, hasta dónde podemos avanzar en el conocimiento, en la reflexión frente a las experiencias, en actitudes y demás, pues tienen que cumplir ciertos momentos en los cuales uno tiene que estar atento. Eso es una, digamos, como una responsabilidad nuestra como educadores, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Porque es en el proceso donde se van dando justamente los cambios. Esto lo viví a propósito de un tema sobre el asunto de economía solidaria, para ver cómo se podía avanzar sobre las primeras percepciones y explicitaciones que tenían los participantes. Sí, no sé si siempre el problema de los cómo, el problema operativo es crucial. Usted puede tener una metateoría, una perspectiva conceptual muy bonita, pero si no logra operacionalizarlo, pues no le sirve para nada, ¿no? Y obviamente esa operación pues tiene una serie de peculiaridades, de características, pero están todas que hay que tener, que hay que construir, ¿no? Eso no es echarle un rollo sobre el diálogo y a un educador y después vaya a dialogue, ¿no? Eso es, como decía alguien la otra vez, aquí le hablan a uno una hora de educación nueva, de la importancia de sus antecedentes, y después le dan una tiza y un borrador y le dicen vaya y haga nueva educación. No, se necesita unos procedimientos muy específicos y muy idóneos para que eso se logre. Pero yo diría respecto a lo que dice Germán, que a pesar de tener un procedimiento, es decir, la posibilidad de ser flexible, es que uno prepare con rigurosidad lo que va a hacer, que requiere también de esos procesos, siendo rigurosos en esto que se dice, también necesita uno de unos elementos de flexibilidad, de intuición, de espontaneidad, porque es que como uno está dialogando sobre algo, pero está dialogando con alguien. El diálogo es fundamentalmente con alguien, y ese alguien le plantea a uno una serie de imponderables, de cuestiones que no puede uno totalmente prever. Pero es digamos, la actitud también del educador para estar atento, como decía, al proceso, para retomar, para hacer, digamos, darle respuesta adecuada a eso que aparece como una cosa que no fue posible de prever. Yo quisiera traer un ejemplo que pues ayuda un poco quizás a aclarar esto que estamos conversando, y es sobre el trabajo infantil. Porque muestra cómo la perspectiva de diálogo que se realizó en el primer ejemplo que puse sobre matemáticas
que era recuperar para complementar, es válida pero no en todos los universos. En este caso de trabajo infantil, lo que se desarrolla es una perspectiva que yo llamaría negociar en zona de desarrollo próximo, que es diferente. La investigación hecha en 14 ciudades de Colombia muestra que los muchachos trabajan por razones muy distintas, a diferencia del estereotipo de que solo los niños pobres trabajan. Y la idea es que no todos los niños pobres trabajan, pues ni todos trabajan por las mismas razones. Por ejemplo, encontramos que unos trabajan porque si no llevan los 2.000 o los 5.000 pesos, pues no hay plata para el desayuno de los hermanitos. La mamá ya sale a las 4 de la mañana, llega a las 7, 8 de la noche y no puede más. Entonces el niño tiene que ayudar a la casa. Eso diríamos que es la supervivencia. Otros trabajan por complementación, por ejemplo. Esos 5.000 pesitos no son para el desayuno, sino son, por ejemplo, para comprar las onces en la escuela. O sea, complementa su ingesta, su comida, pero no es vital para sobrevivencia. Otra razón por la cual los niños trabajan es porque los padres piensan que como ellos fueron educados a través del trabajo, para que los niños sean hombres de bien, también tienen que trabajar, o sea, por la formación. Otra razón que encontramos es por el consumismo. Entonces, el papá y la mamá, o la mamá, no sé, le tienen cómo pagarles la comida, el vestido básico. Pero si el chino quiere comprar unos zapatillas de marca, pues eso sí que las consiga. Entonces, trabajando consigue la plata o el celular que hacen montones de piruetas y de aplicaciones. Entonces, para consumir. Y otros lo hacen para defenderse. El caso clásico es la niña que dice: yo no puedo llegar a mi casa temprano porque ahí está mi padrastro y seguramente se emborracha y trata de abusarme. Entonces, encontramos que había diferentes motivaciones para realizar el trabajo infantil: supervivencia, complementación, formación, consumismo y defensa. Pero entonces, ¿qué hacer frente a ese escenario? Ese trabajo también tuvo que ver con el que hicimos sobre el niño trabajador, ¿ya recuerdas? Con profesores. Sí, claro. Tiene que ver mucho también, que encontramos cosas así muy cercanas, o algunas como estas también. Claro, Sí. claro. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que usted no puede, en una perspectiva dialógica, pensar que lo que hay que hacer, lo que hay que plantear frente a un niño que trabaja para ayudar a llevar el desayuno, no puede pensar en que lo que hay que hacer es erradicar el trabajo infantil, por más loable que eso sea. Así es simple. Pero eso es lo que dice esta entidad, ¿cómo se llama? Pues la OIT, sí. Que eso hay que explicar. No, eso es un simplismo, porque en la realidad usted ¿qué hace? Lo que usted tiene que comenzar a pensar es en distintas alternativas, y nosotros desarrollamos alternativas como optimizar, disminuir. Sí, pero demos ejemplos de eso. Por ejemplo, el que el niño, si sale a trabajar, esté cerca a la mamá, no quede solito, solo. Sobre todo cuando el niño sale el fin de semana y le ponen el puesto o va a trabajar muy distante, pudiendo estar más cerca de la mamá que también trabaja en la calle, por ejemplo. ¿Recuerda que hacía un poco eso? Sí. Negociar que esté cerca de la mamá. Sí, pero en este caso sería disminuir, cambiar el tipo de trabajo. Como o sea, por ejemplo, en ese caso, la cuestión era que un niño que vendía chance pasaba a vender en una tienda
por ejemplo. Vender chance era muy peligroso porque cada vez que salía el chance, el tipo que le daba las boletas decía que el niño no las había entregado y que por consiguiente no pagaba. Entonces le daban unas muendas terribles al niño. Y resulta que el tipo era un ampón. Una forma era cambiar el tipo de trabajo, pero la otra era disminuir la jornada de trabajo. Entonces el niño que trabajaba 12 horas al día, que trabajara 8, por ejemplo. Absurdo en principio, porque la idea era que inicialmente trabajara 8 y después trabajara 4 y después los fines de semana, no sé, gradualmente. Eso lo que significaba era que usted no podía, en una perspectiva de diálogo, insisto, plantear cualquier cosa, sino que esa cosa tenía que negociarla con las circunstancias concretas y tenía que negociarla con lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo. O sea, en una proximidad, en una cercanía tal que fuera plausible, que fuera posible llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces, ese es otro ejemplo de diálogo, o sea, el diálogo que se tiene que operacionalizar con los pasos que Lola mencionaba. Pero un proceso, ahí es donde se ve más claro el asunto de la negociación. Claro, pero fíjense que es que son distintos tipos de diálogo. No es diálogo como juxtaposición, no es diálogo como erradicación, pero que serían negativos, serían falsos diálogos, sino dentro de los diálogos positivos tampoco sería como el de la matemática, no sería un diálogo para recuperar y complementar, sino sería un diálogo para negociar en zona de desarrollo próximo. O sea, esos afinamientos son los que poco a poco hemos ido logrando, para no dejar el discurso en un poco de generalidades, ¿sí? Que son importantes, pero que es necesario aterrizar y concretar. Lo mismo pasa cuando, pues a nivel de la escuela o a nivel de las organizaciones, ¿no? Cuando ya hay que negociar en otro tipo de campos, ¿no? A nivel ya organizativo, por ejemplo, ¿no? En los casos de cooperativas, organizaciones donde se negocian elementos frente a las asambleas, frente a la toma de decisiones y demás, ¿no? No sé si había otro ejemplo que pudiésemos, o pasamos como a esa parte más general, más quizás didáctica. un último ejemplo que ilustra... el de las madres comunitarias. Exacto. Que también se hizo un trabajo interesante sobre era más amplio que con madres comunitarias, era con comunidades que estaban en un proceso de formación y demás, pero ahí había madres comunitarias. Uh-huh. Pero también se trabajó con madres que no estaban en este campo de madres comunitarias. Sí, mire, el tema es qué hacer frente a un niño que se le dan unos juguetes, juega con ellos y los deja tirados todos en el piso. Entonces, las madres tenían distintas posiciones. Estrategias. Una decía, si recoges los juguetes te doy un premio, una galleta, por ejemplo, te saco a pasear al parque, en fin, te dejo ver televisión. Otra decía, si no lo recoges te pego, no te dejo ver televisión. Otro tipo de castigo, no te doy galleta. Otra, si no quieres hacerlo ahora, los puedes dejar para más tarde, postergar. Otra, recojamos los juguetes entre los dos, madre e hijo, colaborar. Y otra, está bien, no recoja los juguetes, deja las cosas así. Entonces fíjense que las posiciones de las madres eran muy distintas. En un caso era premiar, en el otro castigar, en el otro postergar, en el otro colaborar y en el otro permitir. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Dialogar aquí no es ni recuperar para complementar,
negociar en zona de desarrollo próximo, es simplemente ampliar horizontes de sentido. Uno no le puede decir a una madre, no, usted lo que tiene que hacer es postergar para en otra ocasión que el niño recoja los juguetes, cuando esté más de buen genio, por ejemplo, cuando no está cercano al programa de televisión. No puede por una razón, porque hay montones de variables que uno no maneja, ¿sí? Uno desde afuera no maneja. A ver, por ejemplo, ¿de qué edad es el niño? ¿Es niño o niña? ¿Es la primera vez que se me presenta el caso o es la 45ª vez? Hay una cantidad de factores que están influyendo en la decisión. Lo que uno puede hacer es, a través de suscitar el diálogo entre pares, y si es excluir algunos comentarios, obviamente del educador, ampliar las posibilidades para ver qué hacen las madres en ese caso concreto. Porque uno las puede obligar, después de echarles un discurso sobre la importancia a que supuestamente tomen esta o esta posición, pero háganlo, a ver si lo hacen. Solo si ella se apropia, si ella queda convencida, realmente eso va a ser un hecho. Entonces fíjense que hay ya 3 perspectivas de diálogo real. Una es recuperar para complementar aritmética. Otra es recuperar para negociar en zona de desarrollo próximo. Y otra es para ampliar en el horizonte de sentido. Esto tiene que ver con lo que Lola sugería que empatáramos, que es un poco con los marcos conceptuales, ¿sí?, que están detrás de. Por ejemplo, negociar es una categoría de Brunner, es una categoría de la psicología, mientras que zona de desarrollo próximo es una categoría de Vygotsky. Pero ampliar horizonte de sentido es una categoría de la hermenéutica. O sea, cómo y antes erradicar, por ejemplo, erradicar es una categoría piagetiana. Entonces, cómo hay autores, poco a poco nosotros vamos cambiando nuestros referentes conceptuales, pues por la época. Es decir, hace 40 años, ¿quién leía a Gadamer? Pues nadie. ¿Quién leía hermenéutica? Pero todo el mundo estaba leyendo los clérigos. Sí, los que estudiaban teología. Pero todo el mundo leía Piaget. Entonces, poco a poco se van renovando esos universos conceptuales, esos referentes, que era precisamente donde usted quería entrar. Era una cosa que pues viene de distintos ángulos, pero que para el efecto del diálogo es absolutamente importante, es cómo es necesario partir del reconocimiento y valoración crítica del saber, la historia y la cultura del otro. Sin eso es imposible entablar un diálogo. Que el otro no está vacío de conocimiento, que el conocimiento es una construcción intersubjetiva, que se da en el ámbito del lenguaje, una serie de postulados también sin los cuales no se podría trabajar, porque en definitiva un problema metodológico tiene un referente, tiene que hacer referencia a un problema epistemológico también. Yo quisiera plantear que el diálogo es un proceso, es una construcción que se hace, ¿no? Y como toda construcción, pues tiene digamos, el carácter que le imprime el educador y el proceso que en cada momento se requiera. Una tarea que para uno puede ser al final, puede ser el comienzo de la otra, y en esa amalgama de situaciones pues se van generando situaciones muy diversas. Sin embargo, sí uno podría plantear que puede haber unas tareas previas, ¿no? Previas, es decir, una especie de proceso, aunque como decíamos, pues eso puede ir digamos, intercalado, intercruzado, dependiendo de muchos de los factores que intervienen en el hecho educativo. Pero sí, si nosotros nos planteamos una fase preparatoria, podríamos tener ahí algunas cosas importantes que son, por ejemplo, la definición del tema, las características de los sujetos, de los objetivos, que tiene que ver con la preparación inmediata del educador. El educador puede ser abogado, tener todo lo que sea, toda la sociología del caso y saber todo lo que quiera sobre democracia.
pero no es lo mismo que vaya a trabajar con profesores universitarios que con los habitantes de un barrio popular. Entonces hay que tener una formación específica en relación con los objetivos y con las características de las personas. Es decir, te requiere como una preparación inmediata, si se quiere. Por otra parte, esto va unido a un paso que es clave y que es quizá el aporte, digamos, también significativo en toda esta trayectoria, es la indagación de la mentalidad previa. Es decir, que uno se adentre en qué piensa el otro, qué experiencias tiene, qué sentires tiene frente a una realidad para poderla manejar. Y lo otro es el diseño de estrategias para justamente problematizar y entrar a ampliar esta mentalidad, esta manera de pensar y de actuar. Yo recuerdo que en un ejercicio con estudiantes de la Nacional de la Trabajo Social, hicimos este ejercicio previo. Entonces acordamos que se escogía una población más o menos 5 personas de entre madres comunitarias, taxistas, vendedores ambulantes, y se hacía una entrevista indagando el asunto de la paz, es decir, qué era para ellos la paz, qué sabían de esto, a dónde conducía este proceso, bueno, una serie de preguntas. Luego sistematizamos eso para poder ver cómo podíamos contrarrestar ese tipo de cosas. El ejercicio quedó ahí porque no lo pudimos hacer en la parte presencial, pero lo que quiero decir es que hay una fase previa de todas maneras, que es casi garantía de que el resto funcione. Esto antes del desempeño presencial, es decir, cuando yo ya tengo un grupo o tengo la dinámica de un proceso ya más participativo, entonces allí tengo que jugarme distintas estrategias, formas, maneras, pero hay cosas en las cuales yo tengo que estar pendiente. Uno es el facilitar el diálogo, la interlocución, la interacción entre los participantes. Ellos tienen que comunicarse porque ahí hay un primer nivel de contrastación. Y luego también el diálogo con el educador, porque el educador no es un moderador, él también tiene un conocimiento que ofrecer, no solo tiene estrategias metodológicas o didácticas, sino también un conocimiento y la relación del diálogo con otros saberes u otras experiencias que no están en el ámbito donde en el que se desarrolla el proceso, el caso de los especialistas, qué sé yo. Y un papel importante ahí en estos diálogos y demás es el papel que cumple el educador como especie digamos, como de bisagra. Es decir, suponiendo, después del diálogo entre los participantes se hace una síntesis, se cierra, pero se abre, con los límites que eso tiene, se abre a las posibilidades de entrar en relación con el conocimiento del educador, con lo que trae el educador y las posibilidades de relación con el conocimiento de los especialistas. Por eso, conociendo la mentalidad, entonces yo ya puedo decirme, puedo empezar proyectando una película y a partir de eso desatar el proceso. Puedo entrar en una estupenda conferencia, puedo entrar en un juego, en el karaoke, yo no sé cuántas cosas, para ir construyendo y reconstruyendo ese proceso interactivo que es lo que va a permitir que la persona vaya pasando de lo que tiene a un nuevo conocimiento. Hay una cosa también importante, es como la proyección, y es que todos sabemos que cuando uno tiene que expresar algo, esa necesidad de expresión facilita también la comprensión. Entonces si logramos que la gente el aprendizaje que tuvo lo plasme en una cartelera, en una obra de teatro, en un rap, en qué sé yo, esa labor de síntesis va a ayudar a la comprensión de las personas. Y lo mismo, o en un escrito, un ensayo, qué sé yo. Y lo otro es que también esa comprensión sirva para que las personas, apropiándose del conocimiento alcanzado, se miren a sí mismos, a la familia, a la comunidad, y formulen algunos compromisos, es decir, en qué medida eso afecta y qué podemos hacer con esto que hemos conocido. Y en algún momento llegar a un proceso de metacognición. Yo creo que es muy importante porque participar en un proceso no supone comprenderlo. Como esto no es una sesión de clase, sino esto es un proceso que puede llevar hasta meses. Entonces, el poder reconstruir analíticamente lo que pasa va a permitir que la gente se apropie de lo que hizo, del proceso de conocimiento, de qué conoció y cómo lo conoció, o qué vacíos tuvo, por qué no logró uno el aprendizaje también, porque los fallos hay que evidenciarlos para poderlos captar y responder a ellos y avanzar. Creo yo que
digamos como, quizá que hagamos una especie de, como de síntesis en estos casos, la importancia de generar un clima, y un clima que tiene que ver, a ver, con uno, con el reconocimiento del otro, con que primero está el reconocimiento del otro que el conocimiento que uno puede aportar. Yo creo que todo lo que logremos en ese reconocimiento mucho más sistemático, pero también en ese reconocimiento afectivo y cercano con las personas, nos va a ayudar muchísimo en el conocimiento, en la interrelación que tenemos que hacer con el conocimiento que nosotros desde los saberes específicos queremos entregar. Sabemos que de todas maneras toda relación dialógica está cruzada por relaciones de poder, eso es cierto. Poder que da el saber y la institución. Pero ¿cómo podemos ese saber y esa institucionalidad al servicio de los otros para potenciar justamente sus capacidades, para que ellos tengan las condiciones, los elementos conceptuales, materiales, institucionales, que les permitan reposicionarse en las condiciones en las cuales se están debatiendo hoy? Creo yo también en la importancia de la escucha, que es una escucha activa, ¿no? Es decir, también el derecho a hablar se consigue también con el silencio en alguna medida, que podamos escuchar al otro, la disposición, la actitud nuestra, que es una actitud respetuosa, pero que va elaborando lo que el otro dice, y que esa relación como entre silencio y palabra del educador, ¿no? El poder acallarse uno para escuchar al otro, para que también poder decir la palabra en la forma de vida y en el momento en que se requiera. No sé qué otro... Yo pienso que nosotros hemos logrado algunos avances significativos para operacionalizar esto que plantea Lola. Es decir, es que escuchar significa aprender a hacer etnografía. Eso no es que yo tenga buena voluntad. Solamente. Y justamente nosotros hemos sacado, hemos hecho varias etnografías, pero sacamos un aporte, es el número 35, en 1994, que se llama la investigación etnográfica aplicada a la educación, porque usted no puede hacer diálogo si no hace investigación previa. ¿Y cómo hace esa investigación? Pues de muchas maneras, pero una, quizá la privilegiada dentro de lo cualitativo, es la etnografía, por un lado. Y por otro lado... Era lo que pedía Freire desde el comienzo, ¿verdad? Que para ese diálogo en la alfabetización había que entrar justamente a conocer esa realidad. Él no hablaba de etnografía, pero era eso, ¿no? Sí. Lo que pedía. Sí. Y la otra, tener muy claro que es que dialogar no es que los otros hablen y después habla uno. No, eso no es diálogo. Yo lo llamo diálogo de borrachos, ¿sí? O porque son los que hablan y no se oyen. No, mire, Lola siempre tiene un ejemplo muy lindo, que es el de Corallo. Cuando se estaba trabajando una campaña latinoamericana para el no pago de la deuda externa, Corallo, que es un sociólogo, dijo, pero un momento, ustedes están locos. Corallo es economista. ¿Economista? Imagínense, ustedes están locos porque con toda la gente popular que yo hablo, dicen que las deudas hay que pagarlas. Y ustedes están diciendo que no hay que pagarlas. Entonces no es que yo llegue con un discurso a decir que el imperialismo y que la deuda externa y que la deuda ya la hemos pagado 3 veces y que no hay que pagarla porque a eso no le camina a nadie. O sea, hay que ubicarse porque el especialista no debe decir todo lo que sabe, pero en el momento preciso. Pues que despache, después de oír a los otros, hablen ustedes y ahora hablo yo, que yo soy el especialista, porque eso sigue siendo superposición, sigue siendo juxtaposición. Sí, yo hablaba de los entramados culturales que facilitan o impiden el que esa relación dialógica se haga. Claro, porque si no, esto es de un simplismo, esa concepción del diálogo de que primero hablen ustedes y después hablo yo. Eso no lleva a nada. No, pues eso nos lleva a Sócrates, a la mayéutica de Sócrates, ¿no? Hable usted y yo poco a poco lo voy conduciendo a lo que yo pienso. Yo creo que, pues ya para finalizar,
Obviamente el diálogo se hace a partir de conocimientos, de saberes y demás, pero requiere también, decíamos, de la actitud del educador, que no se la juega solo con el saber, sino con convicciones, con un planteamiento ético, ideológico, político, y que le hacen tener presente un para qué también se meten en estos procesos dialógicos. De todas maneras, hemos querido compartir estas reflexiones y esperamos que sean un ingrediente para el trabajo que ustedes y nosotros seguimos realizando. Muchas gracias.